Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la manipulación y el análisis de redes utilizando el paquete TD-Graph. Pues como siempre, me gustaría presentarle el documento elaborado en R Markdown. Tenemos el documento acá elaborado en R Markdown, así nos queda. Haciendo un recorrido de todos los tipos de redes que se pueden formar y vamos a trabajar cómo elaborarlo y cómo dar una introducción analizando la estructura, cómo se conforman las redes, y por último nos vamos a tener el análisis de redes, pero de manera que nos pueda permitir clasificar ya sea por comunidades o como también se le conoce como clustering. Aquí tenemos entonces, vámonos a nuestro AR, donde vamos a ir explicando cada paso de lo que tengamos acá. En este apartado, lo que vamos a tratar de hacer es cómo manipular y analizar los gráficos de una red usando el paquete TD-Graph. Este paquete pues, nos proporciona un marco ordenado para manipular fácilmente diferentes tipos de datos relacionales, incluidos gráficos y redes y árboles. El TD-Graph, los datos de la red se consideran dos tablas de datos ordenadas, una que describe los datos del nodo y la otra es para que los datos del borde, o en este caso pueden ser borde o lo que se le van a llamar también las ramas. El paquete proporciona una solución simple para cambiar entre la variable de dos tablas y proporciona de forma para manipular usando dplayer. Los paquetes que nosotros vamos a usar también aprenderemos métodos para detectar entidades importantes o centrales en un gráfico de red. También presentaremos cómo detectar grupos o clústeres en una red. Como les decía, los paquetes que vamos a usar son el paquete TDVerse, que nos va a permitir una amplia y una visualización en general de los datos, TD-Graph para manipular y analizar los gráficos de red, y gggraph para visualizar los objetos de red creando un paquete de TD-Graph. Cargamos nuestras librerías y las primeras funciones que vamos a utilizar para crear a partir de la red es la función tbl-graph, que nos va a permitir crear un objeto de red a partir de datos de nodos y bordes. En este caso tenemos que identificar cuáles van a ser nuestros nodos y cuáles van a ser nuestros bordes. Los bordes serían las ramas de que van a ir de un nodo a otro nodo. También tenemos la otra función que es hasTBLGraph, que convierte los datos y objetos de red a una red tbl-graph, que sería el caso anterior de la función anterior. Para esta ocasión vamos a trabajar con los datos de phone call del paquete navdata, que es una lista que contiene los nodos y la lista de las ramas o bordes ya preparados. Utilizamos la función tbl-graph para crear nuestros datos de llamada telefónica. En este caso una red. Cargamos los datos. En este caso cargamos la librería, cargamos los datos y le decimos que guardamos los valores en una variable que se llama fotnet, y le decimos usamos la función tbl-graph en la cual vamos a definir cuáles son los nodos y cuáles son los bordes con el parámetro de la dirección que sea cierto. Luego lo que hacemos es visualizar esa variable que hemos creado a partir de los nodos y de los bordes, en los cuales nos dice que tenemos 16 nodos para este ejemplo y tenemos 16 bordes. Quiere decir que borde se refiere a las ramas que salen de un nodo a otro nodo. Aquí tenemos la información que nos da y luego podemos visualizar esta red. ¿Cómo visualizamos la red? Usamos la función gggraph, que me permite visualizar la variable que hemos creado, que se llama phone.net, y le decimos que use la geometría de borde,
la geometría de los nodos, de los tamaños, los colores, especificamos los colores, el table y que el tema sea gráfico. Ejecutamos y nos da nuestra red. Si ustedes logran contar cada puntito que son los nodos, tenemos en este caso 16 nodos, que eso es lo que nos había dado anteriormente, 16 nodos y 18 bordes o ramas. En este caso, si usted logra contar los puntitos que están en azules, podemos ver que tenemos 16 nodos y cada línea, que es un borde, o también como se le puede conocer como rama, tenemos 18 ramas o bordes. Y así nos quedaría nuestro gráfico de una red a partir de los nodos y bordes que nosotros le hemos dado a nuestro gráfico. También podemos usar la función as-tblgraph, que puede también utilizar la función para convertir las siguientes estructuras de datos y objetos de una red. ¿Qué nos va a permitir esta función? Bueno, tenemos un data frame o una lista, una matriz de los datos, el igraph, el objeto de la red que viene en el paquete igraph, la red, el objeto de la red que viene en el paquete de red, los dendrogramas o hcluster que vienen en el paquete stat, los nodos, los pilot y los evonnets, los granel, los graphham y los graph del paquete gráfico de bioconductor. El siguiente ejemplo, creamos un gráfico de la red de matriz de una correlación. Se utilizará el conjunto de datos mtcars para graficar y hacer un pequeño análisis de esta data. Primero, lo que tenemos que hacer entonces es vamos a calcular la matriz de correlación de los automóviles usando el paquete core. Primero utilizamos el conjunto de datos mtcar, calculamos la matriz de correlación con la función correlate, convertimos el triángulo superior en NA o shape, con shape. En este caso, estiramos los marcos o los datos de la correlación en forma largo y mantengamos una alta, y le vamos a decir que nos mantenga una alta correlación entre las variables. Ejecutamos, le decimos que lo que hemos dicho, que lo que vamos a hacer, el procedimiento, lo hacemos también en el código de línea. Le decimos que usamos la variable, la matriz mtcar con esta variable, la correlación con la función correlate, calculamos la matriz, el shape que nos va a permitir el triángulo superior, y nos va a decir que si tenemos el stretch, si tenemos con valores perdidos, y le decimos que nos filtre solamente que tenga una correlación alta. Luego, lo que necesitamos es hacer una visualización gráfica de esas instrucciones que le dimos anteriormente, y usamos, en este caso vamos a usar la as-tblgraph y le decimos que rescost, que es la variable que nosotros hemos creado anteriormente, esta, la que tenemos acá, directamente con la función, con el parámetro false. Le decimos que nos grafique esa variable con la siguiente geometría: geometría de acelink, geometría de nodo points, la geometría y las rotulaciones de cada nombre con un tamaño de 3 y así para cada uno de nuestros parámetros. Y logramos ver que tenemos acá nuestro gráfico de correlación. Esto es de la matriz de correlación para la data mtcars. Así nos quedaría. Quizás no se logre, quizás tal vez para algunos esta metodología no sea muy bonita, muy elegante, porque está pero podrían servir para otro tipo de análisis según el tipo de datos que nosotros vayamos viendo. Luego, lo que nos imprima la cantidad, le vamos a decir que nos imprima el core graph, pero nos diga que la cantidad de nodos y la cantidad de redes. En este caso, fíjense bien que tenemos 24 nodos y 24 ramas. En el gráfico anterior, que es el que teníamos acá,
Vamos a hacer un poquito más este gráfico. Tenemos 24 nodos. Si usted logra contar cada puntito, vamos a tener 24 nodos y 59 ramas, que serían cada línea que une a cada nodo. Bueno, ya nos habíamos dicho que la salida que nos daba 24 nodos y 59 ramas. Si deseamos organizar los bordes, en este caso de la tabla, en este caso estamos trabajando con un borde table. Para numerar lo que tienen la R más alta primero, puedo usar Activate y luego Arrange para ordenar nuestros datos. Y aquí tenemos haciendo una activación y una que nos ordene nuestra data según lo que nosotros le hemos pedido, de manera descendiente la variable R. ¿Cómo podemos manipular la manipulación de nuestro gráfico de la red? En este caso, el paquete tdgraph nos ayuda o nos permite manipular fácilmente los nodos y los datos de los bordes en el objeto del gráfico de la red utilizando los paquetes de dplayer. Por ejemplo, podemos agregar nuevas columnas o cambiar los nombres de las columnas de los datos de los nodos y bordes. También podemos utilizar filtros y organizar los datos. Simplemente hay que tener en cuenta que al aplicar los filtros o a la función slide de los datos de los nodos, se eliminan los bordes que determinan los nodos eliminados. ¿Cómo podemos modificar los datos de los nodos? En este caso vamos a hacer un ejemplo de usando siempre la data de mtcar de los autos con la variable CLI, el número de cilindros, el conjunto de los datos ordinales de mtcar, y vamos a colorear los coches por grupos. Luego vamos a hacer vamos a unir la información de los grupos, de los datos, de los nodos, y por último vamos a cambiar los nombres de las columnas, de los datos, de los nodos, de las etiquetas. Entonces, ¿qué le decimos? Usamos la función dplayer, las funciones de dplayer. En este caso tenemos el data frame, el nombre de las filas, mtcars, el número de cilindro lo convertimos en un factor y le decimos que nos modifique los nodos de la data. En este caso, el core graph va a ser un nodo activado, lo unimos el conjunto de datos por los nombres y renombramos las etiquetas por los nombres. Fíjense bien que hemos usado nada más left line, es una parte de una función de dplayer. Activate también nos ayuda a activar, en este caso para los nodos. Luego lo que hacemos es una modificación de los bordes en el cambio de los nombres de la columna R a peso. Le decimos que le usamos siempre la función pipa que pertenece a dplayer. Dice activame los bordes y renombrame los pesos por que sean iguales a R. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuáles son los pesos? Son las variables que habíamos tenido anteriormente aquí, que lo habíamos ordenado en esto que tenemos acá. Y luego le decimos que nos muestre el objeto de lo gráfico modificado finalmente. Con la función coreGraph llamamos. Recordamos que siempre teníamos para la data mtcar, teníamos 24 nodos y 59 bordes o ramas. Luego lo que hacemos es una visualización de la red de correlación. Y le vamos a decir primero que nos cambie el ancho de los bordes según el peso de la variable. Luego que la escala del ancho de los bordes, establecimiento del ancho del mínimo sea 0.2 y el máximo sea 1. Y vamos a cambiar los colores de los coches de los nodos según la variable de la agrupación, por el número, en este caso por la variable CL, que es el número de cilindro. Entonces eso que le estamos diciendo lo vamos a escribir aquí en estas líneas. Le decimos que nos grafique la función, la variable que hemos guardado como coreGraph. Luego la geometría de los bordes, que sea el ancho del peso y que sea un alfa de 0.2, que sea el mínimo de ancho, y que el rango, que sea 0. Siempre es el mínimo, y el máximo que sea 1. La geometría de los puntos, que sean los colores
de la variable que en este caso queremos nosotros especificar, que sea el número de cilindro, CL, y el tamaño que sea 2. Luego que nos usamos la geometría node de texto para que nos mantenga siempre las etiquetas con un tamaño de 2. Y luego graficar nuestro gráfico. Y aquí tenemos. Fíjense bien que ahora nos dio los nodos. Luego aquí nos hizo un recuento con la función cilindro, el número de cilindro, y por los pesos que tenemos acá. Por el tamaño, por el grosor. Quizás no se logra ver muy bien si le hemos dado un poco más de grueso, quizás lo podríamos visualizar un poco más. Vamos a tratar de darle un tamaño más más grande para que tal vez lo podamos visualizar hacia nosotros. El ancho vamos a ponerle aquí que sea por ejemplo 0.5, tal vez un poco más ancho, y un máximo de 2 vamos a ponerle acá. Los colores del cilindro, un tamaño vamos a ponerle también que sea por ejemplo 5, y vamos a ver qué nos resulta si hacen un cambio para visualizar un poco mejor nuestro gráfico. Estamos ejecutando, esperamos que se ejecute. Y aquí si no logra un poco ver más. La línea más fina tiene un peso de 0.99. Recordemos que estamos hablando de las correlaciones de esta matriz. Y las que están un poco más gruesas, son las correlaciones que son un poco menos. La de en medio tiene 99.90, 90.95 es la más gruesa. Y así de esta manera podemos ir nosotros jugando a ver cómo se visualiza un poco más nuestra matriz de correlación al graficarla para este tipo de red. Luego el análisis de la red que vamos a tener aquí. Bueno, tenemos el análisis de la red. En este caso vamos a escribir los métodos para detectar las entidades importantes centrales de un gráfico de red. También presentamos cómo detectar una comunidad o clúster de una red. El primero que tenemos son las centralidades. Este concepto pues nos ayuda, es muy importante porque en una red, ya que nos va a ayudar a nosotros entender o centralizar si los nodos, los bordes, miden qué tan central o importante es un nodo o borde en la red. Esa es la importancia de la centralidad. Es decir, que si tenemos un punto, qué tan importante es esa red y ese nodo o ese borde de esa variable con respecto a otro nodo o a otra rama, otro borde. Hay muchos tipos de puntuaciones que determinan la centralidad. Uno de los más famosos es el algoritmo de PageRank. Esto es lo que se impulsaba anteriormente, o sea, la búsqueda de Google. Al principio, cuando Google inició, usaba el PageRank, que utilizaban redes para hacer una búsqueda. Ejemplos de enfoque de comunes para medir la centralidad incluyen la centralidad de intermediación. Este quiere decir que para cada nodo es el número de caminos más corto que pasa a través de los nodos. Tenemos la centralidad de cercanía, como su nombre lo indica, nos mide cuánto el peso que requieren para acceder a todos los nodos desde un nodo determinado. Es decir, que describe la distancia de un nodo a todos los demás. Cuanto más central es un nodo, más cerca está de todos los demás nodos. Tenemos la centralidad del vector propio, es decir, este nodo es importante si está vinculado a otro nodo importante. La centralidad de cada nodo es proporcional a la suma de las centralidades de los nodos a los que está conectado. En general, todos los nodos con alta centralidad de vectores propios son aquellos que están vinculados a muchos otros que a su vez están conectados a muchos otros y así sucesivamente. La centralidad y autoridad son generalizaciones y centralidades de vector propio, de modo que de concentrador alto apunta a muchas buenas autoridades y a un nodo alto de autoridad recibe muchos buenos concentradores. Bueno, gracias al paquete TD-Graph que contiene más de 10 medidas de centralidad, podemos proceder a usar estas medidas. ¿Cuáles son estas medidas que podemos de centralidad? Podemos usar esta que tenemos acá: Centrality Authority, Centrality Between Steadiness, Centrality Closeness, Hub, PageRank, que ya la había mencionado, que es la que usaba Google al inicio de su carrera.
Eigens y Edge Betweens. Todas estas funciones centrales devuelven un vector numérico que coincide con los nodos o bordes en el caso de centralidad de Edge Betweens. El siguiente es un ejemplo gráfico de la red llamada telefónica que habíamos visto anteriormente. El color del tamaño de los nodos según su valor de centralidad. En este caso usamos la función, ya la que hemos creado, nuestra variable PhoneNet anteriormente. Le decimos que usamos la activity node de los nodos. Creamos la variable que se llama centrality. En este caso usamos la centrality, pero usando la función de centrality authority. Le decimos que usamos que nos grafique por los puntos usando las diferentes geometrías. Aquí tenemos los colores de la escala, que sean amarillo y rojo, y los colores light gray. Visualizamos y tenemos aquí. Tenemos nuestro gráfico, que el punto más centralizado, en este caso el punto de Germany, Alemania, y se distribuye a cada uno de los siguientes países. De esta manera nos da la centralidad. En este caso tendríamos que ir analizando cómo nos van a ir quedando, por ejemplo, la centralidad en 1, los que están más cerca, los que están más lejos. Esto va a ir a dependencia de nuestro punto de datos, lo que nosotros vamos a hacer, el conjunto de datos o lo que vayamos trabajando, para ir analizando y aplicando cada uno de nuestro gráfico, y que nos ayude a un análisis más completo. Luego, por último, lo que tenemos son las agrupaciones. Las agrupaciones, en este caso, la agrupación por clústeres es una operación común en análisis de redes y que consiste en agrupar nodos según la topología del gráfico. A veces se lo denomina detección de la comunidad. Ya sabemos que cuando a veces hablemos de comunidad, también nos podemos estar refiriendo a lo que son los clústeres en función de los puntos en común con el análisis en caso de las redes sociales. Muchos algoritmos de agrupación en clústeres están disponibles en el paquete GTgraph y tienen un prefijo determinado por group. Esto incluye los hallazgos de la comunidad de InfoMap, es decir, que agrupa los nodos minimizando la longitud de la descripción esperada de la trayectoria del caminante aleatorio, usando la función GroupInfoMap. También podemos detectar la estructura comunitaria basada en la intermediación de los bordes o de ramas. ¿Esto qué significa? Pues que agrupa los nodos densamente conectados. La función R de Edge-Betweens. El siguiente ejemplo, vamos a usar los gráficos de la red de correlación para detectar los clústeres o comunidades. ¿Sí? En este caso, los clustering va a estar definido por un gráfico. ¿Sí? Podemos hacer clustering por gráfico de red. Y tenemos aquí, por ejemplo, lo que vamos a decir, entonces que usamos la función CoreGraph, que era donde habíamos guardado nuestras variables para hacer la matriz de correlación de los gráficos. Activamos los nodos, creamos la variable con la función mutate y le decimos que usamos la función factor del grupo de InfoMap que habíamos mencionado anteriormente, la comunidad. Luego le decimos que nos grafique esa con el parámetro GraphFold. Le damos las dimensiones, los colores, la geometría de puntos, la geometría de texto, y que luego nos grafique. Y vemos qué tipo de comunidades se nos ha creado o cuántos clustering también. Automáticamente él nos da la cantidad de clustering que se define. Si ustedes logran ver, se han detectado 3 comunidades o 3 clustering. Aquí tenemos un clúster, el otro clúster, tenemos el clúster en verde, en rojo y en azul. Automáticamente se han creado los clústeres y de esta manera podemos usar la manera de redes para activar los clústeres. Aquí podríamos ver cuáles son trabajar después, analizar por separado cada clustering o por cada comunidad según lo que nosotros vayamos a estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar algo, por ejemplo, de distancia, de cableado telefónico, entonces podemos usar y ver por separado cada clustering.
Pues bien amigos, esto ha sido todo en esta instrucciones. Espero que le haya servido, que haya sido de mucha utilidad este tipo de análisis sobre las redes, análisis de manipulación y de redes, que nos pueden ayudar a nosotros a poder aplicar o usar esta técnica de redes para analizar algunos tipos de datos según en el área que nosotros nos estemos desenvolviendo. Y también, ojo, muy importante, que podemos usar también las redes para visualizar la parte de la correlación de las matrices y ver cuáles son las que están más alejadas, las que están más cerca según la correlación, y decirle que nos dé las correlaciones con respecto a las que están más cerca o no. Pues bien, como siempre les pido que se suscriban y que compartan este video y den sus comentarios para ir mejorando siempre las instrucciones, los comandos, los códigos, las líneas de instrucciones, para que seamos cada vez para que tener mejores instrucciones y así ir aprendiendo un poco más sobre R y su paquete.